Quiero saludarlos con la bendita paz del Señor Jesucristo. Es motivo de gran alegría una vez más poder estar aquí para compartir la palabra de Dios. Hoy nosotros vamos a hablar sobre un preparo para predicar. Y no solamente un preparo para predicar, sino que un preparo para predicar en el tiempo del fin. Y claro, soportar las dificultades y las aflicciones que están delante de nosotros. Pero antes de esto, vamos a hacer una oración. Te invito a ti que cierres tus ojos y haga tu oración personal para que así Dios pueda hablar a tu corazón. Vamos a orar. Señor Dios y Padre nuestro, queremos alabarte por todo el siempre, porque eres benigno, oh Dios, y bueno, infinito en amor y misericordia. Pedimos, oh Dios, que hables a nuestros corazones en este momento. Que no sea yo a hablar, pero tú mismo, oh Dios, a enseñar a tu pueblo. Danos, Señor, tu espíritu en este momento. Perdóname mis fallas y mis pecados. Quiero yo estar limpio delante de ti y de tu pueblo. Y habla, Señor, por mi intermedio. No sea yo a hablar, pero tú mismo a través de tu Espíritu Santo. Eso es lo que te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Bueno, nuestra lectura se basa en Mateo capítulo 24. Un texto pero muy conocido, pero que habla de cosas que sucederán poco tiempo antes de la venida de Cristo. San Mateo capítulo 24, versículo 6 en adelante, 6 a 14. Y vamos a ver que la predicación del Evangelio está ligada o enlazada con los eventos finales también. Versículo 6. San Mateo capítulo 24, versículo 6 dice: respondiendo Jesús les dijo, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad y no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en varios lugares. Y todo esto será el principio de dolores. Entonces, aquí habla de un periodo donde habría guerra, rumores de guerra y nación contra nación. Aquí hay algo en particular que debemos tener en cuenta. Guerra siempre hubo en la tierra. Guerras entre naciones. Sin embargo, las guerras mencionadas aquí son guerras con consecuencias globales. Las guerras que sucedían anteriormente afectaban únicamente de la región donde sucedía. Por ejemplo, la Segunda Gran Guerra afectó bastante a Europa. Sin embargo, el continente americano no sufrió daño alguno. Hoy no es así. Una guerra en Europa hoy sería un desastre para la tierra como un todo, para el mundo. Por ejemplo, la guerra de Ucrania contra Rusia, o sea, Rusia contra Ucrania, afectó el precio de los alimentos y combustibles alrededor del mundo. O sea que las consecuencias de las guerras hoy son globales. Entonces estas guerras sí caracterizan, o sea que están representadas aquí en San Mateo capítulo 24, porque estos eventos aquí tenían, estos eventos mencionados por Cristo Jesús, ellos tenían consecuencias globales. ¿Ok? Y ahí es dicho, versículo 8, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes a causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo.
Y será predicado el Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Veamos que la persecución se da porque el Evangelio del reino empieza a ser predicado a todas las gentes. El Evangelio del reino empieza a ser predicado, entonces suscita la ira de los perseguidores, y también muchos falsos profetas se levantan en este mismo periodo de tiempo. Se puede notar hoy que han levantado tantos falsos milagreros, falsos profetas y maestros y pastores falsos. En el internet, por ejemplo, se puede mirar mucho. Y se ha crecido las herejías, las cosas que están contra la palabra de Dios. ¿Se entiende? Todo en el mismo periodo donde se empieza la predicación del verdadero evangelio, del evangelio del reino, que será llevado a cabo. Estoy seguro, porque la Biblia dice: y será predicado el evangelio en todo el mundo para testimonio a toda la gente. O sea que el evangelio que empezó a ser predicado va a llegar hasta el final del mundo. Sin embargo, en este mismo periodo donde se empieza a predicar el evangelio del reino, también se levantan falsos profetas y persecución. Pero, ¿qué contiene en este evangelio que levantará persecución? Vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 a 10. Y aquí habla del evangelio eterno que sería llevado a todo el mundo. Justamente este que Cristo menciona en San Mateo capítulo 24. ¿Y qué dice? Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 a 10. Dice así: en medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces Juan ve el mensajero de Dios que tenía el evangelio para predicar a toda tribu, nación y lengua. Entonces aquel evangelio que sería predicado a todo el mundo, ¿ok? Entonces este es el evangelio que sería predicado. Y dice: y decía con gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Entonces el primer ángel presenta este mensaje de temer a Dios. El temor a Dios es guardar sus mandamientos. Eso está en Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14. El temer a Dios es obedecer sus mandamientos. Y el dar gloria a Dios es arrepentirse de sus pecados, confesar sus pecados. Esto está en Josué capítulo 7, versículos 19 a 21. Entonces vemos que el primer mensaje es un llamado a la obediencia a los mandamientos. Y un llamado a confesar los pecados, a reconocer a Dios. Y después, versículo 8 dice: otro ángel lo siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber todas las naciones del vino del furor de su fornicación. La Babilonia aquí está representando una iglesia que presentó una doctrina falsa que llevó a todos a traicionar a Dios. Fornicación aquí representa el traicionar a Dios, adorar a ídolos, por ejemplo. Y el vino de su furor, o sea que el vino del furor de su fornicación. El vino en la Biblia está ligado a la sangre de Cristo. Cristo dice en a ver si me acuerdo, 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 en adelante, dice que la sangre de Cristo es la nueva alianza, o sea que el cáliz representa la nueva alianza en su sangre. Pero ahí habla del vino puro, del jugo de uva puro. Y aquí habla de un vino que lleva a las personas a fornicar, o sea que una doctrina que lleva a las personas no a Cristo, sino que a
traicionar a Dios. Y este vino es embriagante, por así decir. Alcohólico, no es el vino puro. También la doctrina de Cristo está representada por el agua puro, cuando dice Jesús, por ejemplo, a la mujer samaritana que Él le daría agua que le haría saltar para la vida eterna. Entonces la enseñanza de Cristo está relacionada con eso. El vino puro está relacionado con la alianza en la sangre de Cristo. El agua puro, la doctrina de Cristo. Pero aquí ella da vino de la fornicación, o sea que la doctrina falsa. Entonces aquí Babilonia está representando las iglesias que predican el error. Y contiene en el mensaje que será llevado a todo el mundo, esta denuncia contra las iglesias que no enseñan los mandamientos de Dios. Y el versículo 9 dice: y el tercer ángel lo siguió diciendo: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente y en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que se ha vaciado en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. O sea que, entonces, el mensaje que llegará a todas las personas del mundo contiene un llamado a la obediencia, una alerta sobre el juicio, un llamado a la confesión de pecados, una denuncia a las iglesias caídas y también una amenaza dura a los que adoran la bestia y su imagen y reciben su marca. Este mensaje va a llegar a todo el mundo. Pero para que nosotros podamos estar preparados tanto para llevar el mensaje como para resistir la persecución, y también en un escenario de guerra poder mantenerse firmes en la fe, tenemos un consejo. O sea que mejor que un consejo, un ejemplo. Un ejemplo del mejor, del mayor que estuvo entre nosotros, Jesucristo. Jesucristo nos muestra qué es lo que tenemos que hacer para resistir en los días que se vienen. El mensaje eterno, el evangelio eterno ya empezó a ser predicado, hermanos. Hace algunos años ya. Y juntamente con el evangelio verdadero vinieron creciendo falsos profetas, falsas iglesias. Y cuando ese evangelio empieza a ganar fuerza, empieza también la persecución, que incluso ya empezó en algunas partes del mundo. Pero no trataremos de esto hoy. Sin embargo, vamos a hablar del preparo que tenemos que tener para enfrentar este momento. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 8, versículo 39. Y el texto aquí es corto, sin embargo, lleno de enseñanzas. Y hermanos, vamos a hacer esta dinámica. Vamos a tratar de escuchar aquí este mensaje y aplicarla a nuestra propia vida. A mi propia vida, para ver en cuál de los lugares quiero estar yo. Vamos a olvidarnos del vecino, del hermano, de todos. Y vamos a aplicar esta palabra en nuestra propia vida. Y yo estoy seguro que tendremos bendición. Tendremos cambio. Libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 39. Y aquí va a hablar de un momento donde Cristo tiene una conversación con los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran los miembros de las iglesias, o sea que de la iglesia establecida en la época. La iglesia tradicional de la época.
Y primera cosa que debemos hacer, ¿estoy yo en una iglesia, en una iglesia de estas? Bueno, vamos a ver. Dice así. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora intentáis matarme a mí, que os he hablado verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Primer detalle. Ellos, llenos de pompa, llenos de sí mismo, dicen, bueno, nosotros tenemos por padre Abraham. O sea que nosotros tenemos un linaje de un hombre de Dios. Nosotros somos el fruto de la promesa de Dios a Abraham, por así decir. Porque su religión de la época estaba basada en esto. O sea que ellos tenían historia. Tenían un principio. Dios había prometido a ellos. Pero ellos no andaban en los caminos de Abraham. No hacían las obras de Abraham. Y les digo, hermanos, hoy hay muchos que están dentro de iglesias que, aunque tienen historia y todo esto, tienen sus fundadores. Por ejemplo, hay una iglesia que se dice ser fundada por Pedro o por Cristo mismo, pero Pedro es lo que fue el primer líder. Hermanos, esto no es verdad. Primeramente, no es verdad. La piedra sobre la cual Cristo fundaría la iglesia es Él mismo, no Pedro. Sin embargo, muchos dicen que no, Pedro fue lo que fundó la iglesia, o Pedro es lo que él fue el primer líder. Pero no andan en los caminos de Pedro. ¿Saben? Tuerzan la palabra de Dios. No andan en el camino de Pedro, mucho menos en los caminos de Jesús. ¿Sabes? Ya sabes de qué iglesia estoy hablando. Tienen imágenes para adoración, para veneración. Dios las prohibió. No guardan los mandamientos de Dios. Incluso cambiaron los mandamientos de Dios por otro. Pusieron en el lugar del sábado el domingo. En el lugar de un único Dios y un único Salvador pusieron 3. Y por ahí va. Entonces, hermanos, mira, podemos trazar ahora el paralelo de aquella época para esta época. Y muchos están en esta situación. Yo hablé aquí de una iglesia, pero hay otro, por ejemplo. Una iglesia que lleva el nombre de Lutero. Pero no andan en el camino de Lutero. Lutero reformó muchas cosas en su época. Pero ellos no reforman ahora más. No reforman más. No andan en los caminos de Lutero, por ejemplo. Y así están muchísimas y muchísimas iglesias tradicionales. Si yo estoy hablando mentira aquí, hermano, puedes hablar, puedes comentar ahí abajo. Pero estoy seguro de que esta palabra es verdad para mí y para ti. Hablo la verdad y no miento. ¿No es así? Entonces, aquí podemos posicionarnos ya. Ahora, ¿en qué posición estoy? ¿Dónde estoy? Pero, esto es una cosa. Pero ahora, ¿dónde quiero estar? Sí. Bueno, vamos a seguir la lectura y después hablaremos más sobre esto. Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre, dice Jesús. Bueno, si Cristo dijo que ellos no eran hijos de Abraham, pero hacían la voluntad de su Padre, pero ¿quién era el padre de los judíos entonces? De los judíos no, de los fariseos ahí, de este momento. Bueno, entonces dijeron, nosotros no hemos nacido de fornicación. Un padre tenemos, Dios. Bueno, entonces aquí ellos, cuando Cristo habló que ellos no eran hijos de Abraham, que hacían la voluntad de su padre,
O sea que hacían la voluntad del Padre de ellos. Ellos respondieron, nosotros no hemos nacido de fornicación. Detalle, en esta frase había una condenación, o sea que una provocación baja contra Cristo. Porque ellos sabían que María había embarazado antes de casarse con José. Entonces traían las malas noticias de que, o sea que los chismes, ¿verdad? De que María había fornicado. Y entonces intentaron atacar la persona de Cristo con una provocación totalmente infundada y mentirosa. Tenemos un Padre, Dios. Bueno, y dijeron que el Padre de ellos era Dios. Y Jesús les dijo, si vuestro Padre fuera Dios, entonces me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Entonces Cristo habla, bueno, ustedes no me aman, no hacen lo que yo digo, no escuchan mi voz. Entonces no son hijos de Dios, son hijos del diablo. Aquí hay otro punto importante. Para que nosotros podamos estar en pie y llegar al cielo y cumplir la predicación del verdadero evangelio al mundo, tenemos que oír las palabras de Cristo. Primer punto. Después, podemos aplicar esto también a las iglesias. ¿Las iglesias hoy oyen la voz de Cristo o no? Bueno, Cristo dijo que tenemos que guardar los mandamientos porque son eternos y jamás serían cambiados. Las iglesias dicen que los mandamientos cayeron en la cruz. Bueno, alguien está equivocado. Pero bueno, vamos a atentarnos ahora para lo que nosotros debemos hacer y cómo debemos estar. Vimos que Cristo aquí, al recibir un ataque bajo, no respondió a la altura. Respondió como un siervo de Dios que era. Y dijo, bueno, si usted fuera de Dios, me amaríais. O sea que le falta amor, le dijo a ellos, ¿verdad? Y no bajó el nivel a causa de la provocación, sino que se mantuvo. Atacó sí las obras de estas personas, pero no atacó las personas en sí, como ellos hicieron. Él dijo, bueno, sus obras no son las obras de Dios. Él no atacó a la persona de ellos, sino que sus obras malas. ¿Por qué? Porque Él aún ahí demuestra amor por el pecador. Él no ataca al pecador, Él ataca al pecado. En la esperanza de que el pecador vea que el pecado es pecado y lo abandone. Esta debe ser también nuestra característica. Amar a las personas. Denunciar el error, las malas prácticas, esto sí. Pero jamás atacar al individuo. Así como Jesús hizo. Otra cosa importante, versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, del suyo habla, pues es mentiroso y padre de mentira. Pero a mí, que digo la verdad, no me creéis. O sea que él dijo, bueno, no me quieren creer, yo digo la verdad. Está claro que es verdad. Incluso esto queda claro que es así. En el versículo 46 dice, ¿quién de vosotros me puede acusarme de pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué no me creéis? O sea que
ellos no podían acusarle de nada, sino que únicamente atacaron su persona. Pero de su pecado, de sus obras, no podían hablar, porque eran perfectas y hechas en Dios. De esta manera, nosotros también, si queremos estar firmes delante de la persecución y la adversidad, y principalmente para predicar y llevar el Evangelio verdadero, debemos estar, o sea que debemos ser celosos de buenas obras, estar llenos de buenas obras. Y no digo de hacer caridad y esto, no, una vida perfecta, sin pecado, de manera que miren a los cielos de Dios y bueno, no puedo acusarle, pero no tiene nada. Nuestra vida tendrá que ser un ejemplo y una predicación. Porque con esta actitud, con este abordaje, Cristo llegaba. Y bueno, no me pueden acusar de pecado. ¿Y por qué no me creéis? Decía él. Obviamente, nosotros no podemos ser presumidos y no, yo no tengo pecado, yo guardo los mandamientos, por eso tienes que oírme. No es así. Pero nuestra vida de obediencia en amor para con Dios hará la predicación que hizo Cristo. Van a mirar y bueno, no puedo acusarle, no tiene nada. Y esto es así, hermanos. El versículo 47 dice: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Pero por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Entonces, si hoy nosotros escuchamos esa palabra y dejamos de lado, no buscamos a Dios para ponerla en práctica, ¿de quiénes somos? Eso es importante. Necesitamos oír la voz de nuestro Maestro y buscar una vida perfecta, irreprensible, inmaculada, perfecta en Él. Ya hemos hablado varias veces aquí que es posible por la fe en Cristo Jesús. Y hoy estamos viendo que nuestra vida tiene que estar así para que podamos llevar el Evangelio y no solo esto, estar firmes cuando llegue la persecución, la guerra y las demás cosas. Y esto es verdad, hermanos. Podemos citar algunos ejemplos. No voy a tardarme tanto aquí, porque el mensaje ya es este. Pero tenemos el ejemplo de Daniel. Daniel fue un hombre obediente. Vamos a abrir en Daniel capítulo 6, versículo 4. Daniel 6, versículo 4. Daniel 6, versículo 4 dice: los gobernadores y sátrapas buscaron ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado con el reino, pero no podían hallar motivo o alguna falta, porque él era fiel. Y ningún error ni falta hallaron en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel motivo alguno para acusarlo, sino lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Daniel era perfecto. Daniel estaba perfecto. Él no había pecado que se pudiera acusarle. Daniel era hombre obediente a Dios, fiel en todas las cosas. Entonces no hallaron, entonces buscaron hacer algo contra él. Y lo acusaron falsamente. Y fue así también con José del Egipto, que fue acusado falsamente de querer acostarse con la mujer de Potifar. Pero todo calumnia falsa. Y esto también pasará con los verdaderos siervos de Dios. Hombres que tendrán una índole perfecta y una vida sin mancha, de la cual nadie podrá acusar.
Y este pueblo que va a enfrentar las grandes crisis que se vienen y llevará el Evangelio eterno a toda tribu, nación y lengua, será así. Y puede que tú y yo esté en medio de ellos, si hoy damos oídos a la voz de Dios. Preparémonos, hermanos, para enfrentar esta crisis. Sin embargo, estamos hoy relativamente tranquilos. No será así por mucho tiempo. Busquemos reflectir, o sea que ¿cómo se puede decir? Imitar a Cristo, mejor dicho. Ser el reflejo de Cristo en la tierra. Así creo que queda mejor. Que Cristo pueda brillar en nuestras vidas. Y que seamos como Él. Que al ser contemplado nuestra vida por los demás, puedan decir, bueno, este hombre es temente a Dios. No puedo acusarle de nada. Y entonces nuestra palabra tendrá más fuerza aún por el poder de Dios. Porque nuestro testimonio será perfecto como el de nuestro Maestro. Encontraremos, sí, muchos convencidos y no convertidos como los fariseos. Pero debemos amarlos, sí, pero también denunciar su error, claro, con amor, paciencia y longanimidad y bondad, que es lo que Dios espera de nosotros. Entonces, mis hermanos, el preparo que necesitamos es una vida sin mancha. La Biblia dice que todo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces, si hay dificultad para vencer cualquier punto en tu vida, busque a Cristo. Él te hará victorioso sobre todo el pecado, sobre cualquier situación. Amén. Ese es nuestro mensaje de hoy. Si ese mensaje ha hablado contigo, quiero pedirte que cierres tus ojos y ore conmigo y vamos a invocar las bendiciones de Dios sobre tu vida. Señor Dios y Padre nuestro, te agradecemos por este mensaje tan maravilloso. Que en el día de hoy, oh Dios, este mensaje pueda entrar en nuestros corazones y hacer cambios. Que podamos ser preparados por ti para enfrentar las crisis, pero mejor que eso, para predicar tu palabra. Prepara, Señor, este pueblo. Estos que me oyen hoy, que sean como llamas vivas para refletir, Señor, tu gloria en esta tierra. Eterno Dios, a todos los que me oyen hoy, ruego tus bendiciones. Y sobre mi vida también, Señor. Y que tu gracia y tu favor puedan mantenernos todos en pie. Danos ahora, Señor, la santidad que necesitamos y un corazón transformado y obediente, así como el del Señor Jesucristo. Eso es lo que te pedimos, Dios, y te agradecemos por las bendiciones que nos has dado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Llegamos al término de más un mensaje y espero que Dios pueda haber hablado a tu corazón. Y si ha hablado y quieres ayudar a difundir el verdadero evangelio a todo el mundo, puedes entrar en contacto con nosotros. La descripción estará, o sea que el número de contacto estará en la descripción, en mail también. Usted podrá entrar en contacto con nosotros y ayudarnos a difundir este mensaje. Si quieres recibir la visita de un obrero, puedes también entrar en contacto con nosotros y estaremos buscando medios para ir a visitarte. También, hermanos, disponemos de algunos libros y folletos en habla hispana que puedes recibir gratuitamente y para hacer tu evangelismo en tu localidad. Solo tienes que enviarme un mensaje por WhatsApp o email y estaremos, así que posible, respondiéndote y enviándote los materiales. Y si no, tan solamente dale like al video y comparte con tus amigos y personas próximas tuyas. Amén. Que Dios pueda bendecir tu vida y toda tu familia en el nombre de Cristo Jesús. Amén.